Lo siguiente es que se lo llevan ante Pilato. Era un día previo al Shabbat. Así que Pilato los recibe a los sumos sacerdotes como diciendo, ¿y ahora qué quieren estos? Pero los sumos sacerdotes son de influencia para el pueblo y pueden apaciguar a la sociedad. Así que Pilato los recibe. Y le dicen, lo acusan, este hombre se hizo rey. Ah, hombre, pues era traición al Imperio Romano. Declararse rey era una traición. Y entonces lo empiezan a acusar de manera falsa. Empiezan a buscar la manera de que sus acusaciones fueran creíbles. Y entonces Poncio Pilato lo entrevista. Sí. Y le empieza a hacer preguntas y se da cuenta de que a lo mejor lo más que podía pasar era que era un loco que hablaba de más, pero no era un peligro en términos políticos o militares para Roma. Sí, era empático y generaba empatía con la gente, pero no era alguien de peligro. Y entonces Poncio Pilato trata de liberarlo, pero la realidad es que no lo permitió el pueblo de Israel. Sí, los judíos que estaban ahí comienzan a atacar a Pilato y a decirle, oye, pues, ¿vas a dejar libre a alguien que se hizo casi emperador de Roma? Y eso era una acusación bastante seria. Así que Pilato termina sentenciando a Jesús. Primero, lo que hace es sentenciarlo a azotes. En el pretorio, en los lugares de castigo, normalmente se ponía una piedra o un palo grande desde donde ataban a los que iban a ser azotados. Así que Jesús es encadenado a uno de estos postes así en el patio, en pleno sol. Ya de por sí estaba golpeado, seguramente ya tenía hematomas en la cara y en varias partes del cuerpo, o sea, ya estaba inflamado por los golpes que ya había recibido durante la madrugada anterior. Y los soldados romanos les entregan a un prisionero que es acusado de hacerse como rey. ¿Cómo lo iban a tratar? O sea, los azotes que le iban a dar eran para demostrar que nadie se puede hacer rey, que solo hay un emperador, César. Entonces usan de un látigo muy especial que busca lastimar lo más posible a los condenados. Este látigo, es el látigo romano, tiene al final unos huesos, en algunos casos eran pequeños clavos. Lo más barato para los soldados es que fueran unos huesecillos que podían clavarse. Entonces, en los latigazos que le van a propinar a Jesús, el propósito es que los huesos se clavaran en la espalda cuando dieran el golpe. Y a la hora de jalar el mango del látigo, iban a ir destrozando la espalda de quien estaba ahí siendo azotado. Es decir, la espalda de Jesús recibió cerca de 30 azotes. Pero como normalmente eran 3 o 4 las correas que colgaban de un látigo romano, con huesecitos, no nada más era un solo azote, sino en realidad eran 3 o 4 golpes en la espalda, se clavaban los que se pudieran clavar de huesos, y a la hora de jalar, se desprendían pedazos de carne de la espalda de Jesús. Ese es un mensaje de amor. Ese es un mensaje que nos dice, hey, no es cualquier cosa. Para Dios tu vida no es cualquier cosa. Sí, es algo muy serio. Y entonces se clavaban los huesecillos y jalaban. Y volvían a clavarse los huesillos y volvían a jalar. 30 golpes recibió. Después de ello le ponen una túnica, una capa en son de burla a Jesús y le hacen una corona de espinas. Sí. Le hacen una corona de espinas y se la colocan sobre la cabeza. Las espinas de esa zona de Judea, de Jerusalén, obviamente es una zona desértica. Las plantitas pues buscan la manera de defenderse para que los animales
en busca de agua o de alimento, pues no estén comiéndose las hojas de los arbustos o de las plantas. Así que normalmente desarrollan espinas bastante pronunciadas, que normalmente tienden a tener un poco de toxinas en la punta para generar dolor en los animalitos que se quieran acercar a comer las hojas verdes. Así que el tipo de corona que le hacen a Cristo es una de estas, con unas grandes, un tamaño de espinas bastante pronunciadas, y probablemente hayan sido de estas que tienen un poco de toxina, que hacen más doloroso y se inflama con mayor facilidad el lugar donde se entierran. Así que Jesús le colocan esta corona de espinas porque finalmente se hacía pasar por rey. A ver, entendámoslo, los pretorianos eran asesinos expertos, eran la élite, y pegados siempre a Pilato estaban una guarnición de pretorianos, porque estaban cuidando al procurador de Roma. Así que quienes golpearon a Jesús sabían dónde pegar, sabían exactamente dónde causar dolor. ¿Sí? Y en el momento en que golpeaban, causaban dolor, y las corona de espinas era dolor sobre su cabeza. Obviamente, como es la cabeza de escandalosa, empezó a correr sangre por borbotones. Ya había sangre abundante por causa de los golpes en su espalda. Ahora, a través de la corona de espinas, la sangre corría de manera abundante. ¿Qué sucede cuando la sangre comienza a secarse? Se hacen las costras, ¿no? Ahora imagínate que a Jesús, después de que lo humillan y lo que estaban golpeando y escupiendo, le arrancan de la espalda, que estaba haciendo costra, la túnica. Más dolor, y golpes y humillaciones. ¿Sí? Cuando Jesús sale de ese lugar del pretorio ya sentenciado a la crucifixión, ya sale en un estado muy mal. Todos los líquidos que había perdido a través de la sangre eran abrumadores. Estaba en un estado ya de shock. ¿Sí? Ya no podía cargar su pabillum, se le llama, que es el tronco horizontal, porque no le podían cargar toda la cruz. Es un error esto. De cargar toda la cruz no es así. A los sentenciados normalmente solo los podían cargar la parte horizontal, el pabillum. ¿Sí? Ya no tenía fuerza ni para eso. Varias veces pierde el equilibrio y se cae, de tal manera que hasta alguien que venía de Cirene, de la ciudad de Cirene, que es una ciudad del norte de África, en ese momento dice: a ver, agárralo y ayúdalo. Ya no podía Jesús. Ya estaba completamente en crisis. Todo su cuerpo, su mente, todo le dolía a Jesús. Estaba siendo golpeado más allá de lo que habitualmente golpeaban a un sentenciado a la crucifixión. ¿Por qué? Porque un crucificado lo que buscaban es que pudiera estar 2 o 3 días expuesto para hacer el show de todo mundo ahí que pasara. Pero Jesús, al ser alguien acusado de traición, de sedición, eran mucho más agudos, mucho más enfáticos en sus golpes. Querían hacer sufrir a las personas. Así que cuando Jesús lleva su pabillum, su pedazo de horizontal de tronco hacia el Gólgota, ya va en muy mal estado. Lo ayudan y finalmente llega para ser crucificado. Aquí sucede algo que muchas películas lo ponen. Jesús no tenía uno de estos como reposero de pies, que muchos crucifijos e imágenes llega a tener. Eso no existía para los romanos. Ese fue un invento posterior. Los pies que iban a ser clavados estaban directamente sobre la madera. No había ningún tipo de soporte. Y de igual manera, la mayoría de las imágenes, de los dibujos, de los lienzos que hay, colocan los clavos en la palma de la mano. ¿Sí? Tampoco es así. Porque los huesecillos se abren y se hubiera caído el crucificado si los hubiera puesto los romanos exactamente en la palma de la mano. Están llenos de huesecitos nuestras palmas de la mano. Se hubiera desgarrado el crucificado
si los clavos hubieran ido directamente sobre las palmas. Donde sí fueron colocados y donde habitualmente los crucificados eran golpeados con los clavos, entre el radio, entre dos huesos que cruzan aquí en el antebrazo de la muñeca, ¿sí? Que son dos huesos que se abren, ¿sí? Y en ese sentido es que comienza un verdadero martirio, porque ahí atraviesa un nervio que es el que nos permite la sensibilidad de la mano. Ya ven cómo duele la mano cuando nos pegamos. Nos damos un machucón, un golpecillo así de martillo mal dado y cómo nos duele las palmas y los dedos. Bueno, esa información de dolor la lleva este nervio, ¿sí? Y la crucifixión fue más bien arriba de la muñeca. Los clavos fueron entre el hueso llamado radio y el cúbito. Ahí se abre un pequeño orificio por donde corre, por cierto, el nervio, ¿sí? Y ahí fue donde se clavaron los clavos. De hecho, conseguimos, no es ninguna reliquia, que quede claro, es un clavo de vigas de tren, pero más o menos este es el tamaño de un clavo en cuanto a grosor, que era literalmente clavado en la muñeca y en la barra de madera, ¿sí? Amados, la verdad es que no lo estaba pasando para nada bien Jesús. Su mensaje no eran tanto sus palabras como lo era la muerte que estaba sufriendo, ¿sí? Y esa muerte tiene un propósito para ti, para que vuelvas a empezar, para que tengas una nueva oportunidad. Así que lo clavan entre el cúbito y el radio. Ahí está la muñeca, más o menos para que nos demos cuenta. En esa zona blanda, que se llama membrana interósea, ahí metían el clavo. ¿Cuál era el propósito? Que no se fueran a romper los huesos. Que los huesos no se fueran a abrir, para que el crucificado quedara bien firme y bien fijado a la madera, ¿sí?